está llegando. Se había atrasado un poquito la entrada. Sí, está demorada. Están abriendo puertas recién, Están abriendo entonces las puertas. pusieron a la misma hora de la apertura de puertas con la charla, entonces estamos dando unos minutos para que la gente que estaba en la fila pueda ingresar a la charla. Bueno, mientras voy a saludar a los miles de fans que me están viendo desde Uruguay. Son miles. ¿Bien? Bueno, empecemos. Yo les voy a hablar voy a leer un poquito de un texto que escribí y que se basa en 3 novelas de autoras argentinas, novelas bastante actuales y de escritoras bastante jóvenes. Voy a ir un poco leyendo y un poco conversando con ustedes. Entonces mi texto se llama Thelma, Luis y las chicas del montón contra la transparencia de los cuerpos. Son 2 mujeres marchando en un descapotable por carreteras de tierra colorada y un sol violento. La meta es escapar a México, pero llegan a un punto en el que no hay salida. El Ford Thunderbird se estaciona mirando al Gran Cañón del Colorado. Detrás de ellas se ha formado una línea perfecta de policías. Todo el peso de la ley les apunta ahora a las cabezas. Bastará solo un tiro para eliminarlas y terminar con esta historia. La que va al volante es Luis, que antes de fugitiva sin escapatoria había sido una mujer con dinero suficiente para rajarse del país, y antes una mujer furiosa asesinando a un hombre de un balazo, y antes una camarera con una vida infinita y tediosa. La copiloto es Thelma, que antes fue la mujer que robó un supermercado y antes la confiada que se acostó con el ladrón del dinero de Luis, y antes la esposa buena o boba de un hombre inútil pero bien macho. Los adjetivos están para discutir. Las 2 mujeres aguardan, aún no saben qué hacer y no pueden creer que hayan llamado la atención de tantos agentes policiales. ¿Es posible que sean tan visibles una ama de casa y una camarera? Esos modelos translúcidos del cotidiano. Pienso en la transparencia y la opacidad como categorías de una manera de estar en el mundo que no dependen simplemente de lo que hagamos, sino más bien de cómo nos ven los demás, del resto que mira y señala o que simplemente ignora. Thelma y Luis se volvieron opacas cuando mataron a un hombre. En la década de los 90, la escritora Leila Guerriero, argentina, empezaba su carrera de periodista en el diario La Nación, para el cual un día tuvo la idea de escribir un artículo sobre las mujeres del rock. Las rockeras más jóvenes aceptaron ser entrevistadas y formar parte, pero cuando llegó a Celeste Carballo, que era una de las pioneras, dice Leila: me mandó divinamente al cuerno, porque me dijo que mientras hubiera mujeres como yo haciendo notas, juntando a las mujeres como si fueran un fenómeno de zoológico, el mundo iba a ser un lugar horrible y machista, y que esperaba que nunca me publicaran esa nota y me cortó. Leila se ríe mientras cuenta la anécdota, pero reconoce que la idea de la nota era horrible, esa actitud de meter a las mujeres en un gueto, señalando que saben tocar la guitarra o apretar un botón. Las mujeres se vuelven invisibles en la categoría las mujeres. Cristina Fallarás, la española, en su libro Ahora contamos nosotras, se refiere a los mecanismos de identificación imprescindibles, dice ella, para crear memoria colectiva, pero también para crear grupos humanos que se reconozcan a sí mismos. Contra esos mecanismos están los conceptos abstractos, que vuelven invisibles las realidades. Por ejemplo, decir prima de riesgo en lugar de decir los pobres. O como decir yo estoy en contra de la violencia de género, en lugar de decir yo tenía 6 años y él era el Tito Emilio. Su madre observaba desde la cocina cómo me quitaba la ropa y cómo me violaba. Eso es un testimonio. El testimonio le gana a la abstracción cuando se trata de identificación. El testimonio como la transparencia. Una de las novelas que les voy a hablar es Matate Amor. La primera novela de Ariana Harwitz, la argentina, fue escrita en el 2012. La protagonista vive con su esposo y su hijo recién nacido y se define a sí misma como una mujer que se dejó estar, tiene caries y ya no lee, admitiendo así un deterioro que la vida le ha causado. Todo lo que le sucede en la novela, todo, no lo vive, lo padece. Tanto así se trata de un evento dramático, como por ejemplo cuando le internan en un psiquiátrico, o por ejemplo un día que va a la playa a pasar con la familia. Todo cobra el mismo tinte de hastío y unos nervios de punta a punto de explotar. Por eso se esconde en el hermoso bosque que la rodea, por eso se escapa en el auto que no sabe manejar, atraviesa un ventanal sin darse cuenta.
Deja que el perro pise los vidrios de un vaso roto y mee dentro de la casa. Se siente una outsider, como si una nave espacial la hubiera arrojado a una realidad que no le pertenece y que observa cual documental de la National Geographic. Pareja de un hombre que le da asco, madre de un bebé que por momentos siente capaz de asesinar y ama, entre comillas, de una casa en la que no quiere estar. La muerte se pasea por esta familia como si el precipicio del cañón del Colorado pudiera abrirse en cualquier momento bajo sus pies, bajo los nuestros. Dice la autora que escribir es siempre ir atrás a ver lo que no se puede y meterse detrás de la impostura, desplazando con el relato categorías como familia, madre, matrimonio. Esta novela me incomoda no porque ella esté loca de remate, sino porque no lo está del todo, siempre al borde entre lo correcto y lo incorrecto. Y otra cosa que me parece ampliamente significativa es que el único personaje que puede ver y entender lo que le pasa, el que la percibe tal cual ella se siente, es un animal. A cierta hora aparece un ciervo que se me queda mirando de una manera brutal como no me miró nadie nunca. ¿Será que el ciervo comprende su verdadero sufrimiento porque carece por completo del lenguaje, es decir, de las abstracciones de la lengua? El marido la considera una loca de remate, que hay que internar. La suegra insiste en darle pastillas porque es fiel al discurso de los médicos. Y los profesionales del hospital psiquiátrico quieren que hable de su pasado, piense y responda a preguntas. No hay lugar para la humanidad que ella precisa en el lenguaje. Ni siquiera el niño puede entenderla porque ya sabe qué es mamá. El animal, sin embargo, es virgen de simulacros y está lleno de instinto. Otra novelita, Bella, Le viste la cara a Dios, es de otra argentina, Gabriela Cabezón Cámara. Arrancó siendo una novela en texto y luego 2 años después hicieron la versión gráfica con un ilustrador que se llama Iñaki Echeverría. ¿Cómo surgió el encargo? La llamaron y le dijeron: mira Gabriela, estamos haciendo una secuencia de libros que son reescrituras de cuentos clásicos y a vos te tocó La Bella Durmiente. Uy, esto es textual, qué embole, pensé. La historia de una mina que se pasa todo el día durmiendo. Es cierto, el colmo es ese ser femenino inerte, inútil e insípido, ¿no? Sin embargo, la historia de La Bella Durmiente, la anterior a la que todos conocemos desde niños, nos cuenta que una hermosa mujer cae dormida por encantamiento y un rey o un príncipe, da lo mismo para lo que viene, la ve, se enamora de ella y la viola, todavía dormida. Dormida queda embarazada y dormida da luz a 2 bebés. Los niños, una vez nacidos, confunden el dedo de la madre con el seno y succionando, retiran la esquirla que está bajo la uña y ella se despierta. No habla así como que la violó. En el cuento dice, recogió los frutos del amor. Es muy interesante, ¿sí? Recoger los frutos del amor. Bueno, me pareció que este antecedente era algo más interesante que la peli de Walt Disney, por supuesto. Lo que sucede en el libro de Gabriela Cabezón Cámara es que una chica joven es raptada en un barrio de Buenos Aires, recluida en prostíbulo y recluida incluso a un cuartucho, ni siquiera es un cuarto, donde lo único que hay es una cama. Allí es detenida contra su voluntad, es drogada, golpeada y violada, o le recogen el fruto del amor todos los días, infinitamente. Y este libro, en particular, a mí me incomoda, pero no solo porque su tema sea brutal o trate asuntos repudiables, o porque tal vez la voz narradora en segunda persona me resulte bastante original y potente, que la voz está siempre interpelando a la protagonista todo el tiempo. Bella no tiene voz, no habla casi nada, en un momentito nada más. Elijo esta novela para compartirla con ustedes porque para mí es testimonio de la alienación de un cuerpo femenino en particular. Ahí donde podríamos decir trata de blancas, decimos Bella. La mujer que es tratada como si fuera una vaca, sus partes vendidas con código de barras. El relato da un giro muy interesante porque el cuerpo, que al comienzo se resiste a esta violencia, luego entiende que debe aceptar el personaje que le toca vivir para sobrevivir. Así que ella, de prostituta, pasa a ser una prostituta que toma decisiones y empieza a trabajar en el sector sadomasoquista del puticlub. De alguna manera se empodera, es irónico que lo diga, pero dentro de esa crisis hay un empoderamiento. Ahora la que manda es ella, todo esto entre comillas, ¿no? Entre todo lo que la violan, hay uno que se enamora de él, un príncipe, y miren qué interesante, es policía, o sea que es azul, es un príncipe azul. Le deja de regalo, abajo del colchón, porque se enamoró de ella, entonces la quiere ayudar,
una automática, un arma, que es como una pistola, mini Uzi se llama. O sea que la deja parada frente al cañón del Colorado. Esa es la actitud. No queda nadie de pie, los mata a todos. Hay una salida espectacular, ella abandona el prostíbulo como si fuera Kill Bill, pero sin colores porque la novela es blanco y negro. ¿El cuerpo femenino empoderado finalmente por el deseo de venganza y libertad? Me pregunto. No tanto, porque ya no hay un cuerpo, el cuerpo está roto, totalmente fraccionado. Cabezón Cámara, que es la autora, dice que ella escribe sobre la orilla, sobre los márgenes, sobre los resbalones en el barro, y yo le agradezco infinitamente que lo siga haciendo. Les voy a hablar de la tercera novela, Las Malas, de Camila Sosa Villada, que estuvo hace poquito acá en la feria. La autora narra la vida de un grupo de travestis de Córdoba que se convierten en su familia mientras sobreviven por las noches en la oscuridad del Parque Sarmiento, buscando clientes, soportando la helada y escapándose también a la autoridad, como Telma y Luis. La manada, así le habla, así las menciona Camila, guiada por la travesti de más experiencia, que es la tía Encarna. Encuentran un bebé en una zanja en el Parque Sarmiento una madrugada. Criar a este bebé pasa a ser otro reto diario que superar para mantener activo el arte de la transparencia. Dice Camila, el camuflaje, la invisibilidad, el silencio visual era nuestra pequeña felicidad de cada día. Los momentos de descanso, o sea, pasar desapercibidas, ¿no? Un bebé ponía en riesgo todo eso. La opacidad de las travestis era castigada por la discriminación, la violencia, la no comprensión, la falta de empatía, de humanidad. ¿Se puede ser más transparente que vivir en el cuerpo rechazado? La opacidad de estos cuerpos está en que podríamos ver a la tía Encarna, por ejemplo, a un hombre con apariencia de mujer. Ese sería el primer género. Y la mujer que él se inventa, voy a decir él ahora para explicarlo, es el segundo, que es un artificio, una ficción. Así lo vemos nosotros, que vemos todo en blanco, negro, hombre y mujer, ¿no? Pero en Las Malas no pasa esto. En esta novela la tía Encarna no es un hombre vestido de mujer, una travesti. En esta novela la tía Encarna es madre de un bebé que consigue criarlo, atiende una familia de travestis, pero es una familia, les da una casa, les llena la mesa de alimentos y un lugar donde pasar la noche. En Las Malas, decir travesti es decir la tía Encarna con 178 años y sus senos de aceite de avión, se inyectan aceite de avión. Es decir Sandra, la más melancólica, la boliviana, a quien no le gusta Cris Miró, la tucu, que se anota para terminar el secundario porque quiere llevarle el diploma a la madre. En Las Malas, todas se convierten en testimonios y el término travesti se llena de individualidades, al menos algunas. En la edición al alemán de la novela, la palabra travesti utilizaron para sustituirla, en algunas ocasiones, algo parecido a trans. Pero en el resto usaron una palabra que es nosotras. Se me antojó muy poético, dice Camila, que es la autora, y se emociona al decirlo. Si existiera una manera de decir qué es para mí el travestismo, siempre fue un plural enorme, que contradecía la soledad que auguraban, la soledad que yo sentí cuando era muy pequeña, siendo la única en el pueblo. Explica que la incomoda el juego de palabras mujeres trans, porque al llamarlas así, al no decirles travestis, están lavando años de mugre, años de crímenes, años de semen, de insultos, de sangre y de violencia. ¿Por qué tenemos que quitarnos eso de encima si eso es nuestro? Dice ella. Bueno, hace semanas que convivo con estas historias en mi cabeza tratando de pensar cómo presentárselas. Aunque cada una me ha provisto una experiencia particular, soy el ser que las leyó a las tres y las piensa como testimonios. Para mí la literatura es testimonio siempre. Entonces voy a volver a Telma y a Luis. Telma le dice a Luis que siga adelante, que se vayan al barranco. Luis mira el precipicio, vuelve a mirar a Telma y le dice, ¿estás segura? El auto aguarda un segundo más en pausa y cuando se va a poner en marcha directo al vacío, a la nada, al final, sienten un grito que les golpea la nuca. ¡Alto! No dejé el puticlub de Lanús para terminar escrachada. Telma se da vuelta, parada en el asiento trasero del descapotable, está bella, con la automática en alto. Luis no entiende nada. ¿Y esta quién es? La tía Encarna también está sentada en el descapotable, con el bebé que encontró en el parque en brazos. Antes que la policía y la asistencia social se lleven a mi hijo, muertas todas pero luchando, dice en voz alta.
Suena mi celular. Es Cali, la guionista de Thelma y Louise. ¿Qué haces?, me pregunta indignada. Una remake, le respondo, feliz de la vida. El suicidio es metáfora, me recrimina. Le pido que se calme, que me escuche. Thelma está fascinada con la beta heroica de las latinoamericanas. Mientras por el retrovisor una luz la enceguece, es la mujer de Matate Amor con el cuchillo en la mano que también se subió al auto. No sé qué están esperando, pero si no se apuran voy a terminar matando a alguna de ustedes, dice, mirando ofuscada la lámina filosa porque sobre ella puede ver el ciervo que la sigue mirando. ¿Un ciervo en Texas?, resopla Cali al otro lado de la línea. Thelma y Luis se miran. ¿Qué hacemos? Entonces Luis da vuelta al auto. ¿Qué hacen?, grita Ridley Scott, el director de la película, en el set de filmación, agarrándose la cabeza y le avisa al cámara que no las pierda de vista. El Thunderbird deja atrás el Gran Cañón y acelera a fondo en dirección a la guerra. Ella dispara la automática con ráfagas que forman arcoíris. La tía Encarna grita como si fuera Juana de Arco. Thelma tira con el revólver las pocas balas que le quedan. Ariana sostiene el cuchillo en alto como en psicosis, pero sin cortina de baño. La polvareda se levanta. Hay un ida y venida de balas y luego el auto se detiene. Silencio. La nube de tierra que se ha levantado no nos deja ver si alguien quedó vivo. Le digo a Ridley Scott que deje de enfocar el auto y que haga un paneo hasta el ciervo. Que este final es poético, porque el ciervo está tirado al lado del auto con un tajo profundo en el cuello y su sangre se derrama por la tierra roja. Ridley no me responde. Cali hace rato que me cortó el teléfono. Mi ficción termina ahí, ¿o no? Retiramos de la realidad que habitamos por un rato, aterrizar en los terrenos de lo impensable, lo indefinible, donde las abstracciones se diluyen y los testimonios arrojan luz. Eso hacen estos 3 cuentos para mí, estas 3 narrativas. Y cuando termino de leerlos, no he descubierto la dimensión paralela. Simplemente he recibido un buen cachetazo que me permita ver el mundo más atenta a las opacidades y menos tolerante con las transparencias. Le agradezco a estas ficciones y a todas su capacidad de crear realidad donde no la veo. La posibilidad de estar en el asiento trasero de un descapotable a punto de morirme y querer y no querer morirme y querer que llegue el final o que no se termine nunca. Muchas gracias. Si quieres pasar las para Pablo. Bueno, yo les voy a hablar de otra novela. Es una novela que trabaja entre lo gráfico, la novela y la prosa. Se llama Las extraterrestres, es de Juliana Borrero Echeverri. Fue impulsada por la beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios, concebida por el Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de las Artes y Artes. Juliana Borrero es coordinadora de la Maestría en Literatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, escritora, traductora, performer, trabajó, tiene numerosos premios que no les voy a nombrar porque estamos corriendo, pero bueno, lo leo para no jugar con el tiempo. El lenguaje de las extraterrestres cabalga entre la narrativa y la poesía, transgrediendo tanto los géneros literarios como los géneros heteronormativos. El género heteronormativo es aquel que nos norma en 2 categorías sexuales, la de hombre y la de mujer. Estamos constituidos, nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, en la existencia de estos 2 géneros como los únicos posibles, y empiezan a abrir estas ficciones, como las que mencionaba Paula, de travestis o mujeres muy incómodas en sus vidas y de violencia femenina, otras posibilidades. La narradora performa una escritura femenina que grita en cada línea: no más guerras domésticas, no más angustia, no más ley ajena a mi deseo. Desciende de su cuerpo sometido por un poeta del primer mundo, cito, con una voz ensordecedora que la omite repetidamente, con quien había terminado una relación tan amatoria como colonial. Su escritura encarna el desgarramiento que para la mujer es la conquista de la palabra, que se realiza más bien como un vuelo vertiginoso, un lanzamiento de sí, una inmersión en una actividad renqueante. Y cito de la autora: renca, es decir, la que cojea, la que camina muy despacio por tener una pieza suelta en la cadera,
la que tiene un solo testículo, la que ha perdido todo, incluso la condición de mujer, la que camina y camina y no vuelve la espalda. Si no puede caminar, repta, se arrastra, se rasga, deja una estela babosa, persiste, aquella para la cual cada paso es un destino. En esta actividad renqueante, la narradora no habla, lanza al aire su cuerpo tembloroso, se suelta, vuela toda ella, se convierte en su voz, dice su verdad, arrastra su historia en la historia. Aunque también confiesa, abro comillas, contar me problema, he olvidado todo, he perdido las coordenadas. Contar es morder la manzana del árbol del paraíso, ser expulsada, hablar en la lengua de ellos. Fin de cita. Contar es reescribir, una vez más, situada en la actualidad, la historia omitida, disgregada y episódica de las mujeres en la historia oficial. Un hilo frágil y escurridizo en la densa y consistente trama del relato que sobre sí construye el sexo dominante, aún hoy, en el espacio público y los escenarios políticos. Cita del libro. Ella juega con dos personajes. Él, entonces va a decir lo que él habla, lo que él dice, ¿no? Él. Es un monólogo del personaje que es él. Ahora a todas les dio por volverse feministas. No me interrumpas, que no he terminado. La cura no puede ser peor que la enfermedad. Lo que les hace falta es un buen polvo. Mirá que a los hombres también nos matan, y más que a las mujeres. ¿Quién verifica que los incendios del Amazonas han aumentado desde el año pasado? A ver, ¿quién? Y ahora, ¿qué me van a decir de Australia, ¿Qué va a decir aquella niña? Los indios huelen mal, carecen de educación y no hablan nuestra lengua. Si a las indias las violan es porque no usan braguitas. No entiendo la relación. Mirá, como buen colombiano, desde el primer día estoy comprometido con la genuina verdad, justicia y reparación a las víctimas. Estamos haciendo un esfuerzo monumental para subir el salario mínimo y mejorar el nivel de vida de los colombianos y las colombianas, para que no digan que no las tenemos en cuenta. Fin de cita. La narradora hace eco de Victoria Ocampo cuando sostiene en la mujer y su expresión: creo que desde hace siglos toda conversación entre el hombre y la mujer apenas entra en cierto terreno, empieza por un no me interrumpas, de parte del hombre. Hasta ahora, el monólogo parece haber sido la manera predilecta de expresión adoptada por él. La personaje principal de Las extraterrestres le ha puesto una demanda de disolución y liquidación de la unión marital de hecho y sociedad patrimonial con medidas cautelares al mundo. Un mundo que le pusieron entre las manos después de ordenarle abrirlas para recibirlo con estas palabras. Es un poco difícil, está hecho pedazos, ocupa espacio, come de todo, pero requiere bastante cuidado. Hay que ejercitarlo varias veces al día porque si no empieza a follarse hasta el sofá. Lo destruye todo, ya sabes. Cero criterio estético, pero de pronto todavía se le puede enseñar alguna cosita. Eso ya depende de ti. Fin de cita. Sin embargo, para una mujer, la única manera de existir es cambiar la historia. Volverse salvaje, abrazar la histeria, poseerse a sí misma. Su musa rebelde resiste la tendencia a deshistorizar los mecanismos a través de los cuales, en los albores de la modernidad, se naturalizó el eterno monólogo masculino de voz ensordecedora. Harta de este monólogo en el que la historia se repite como tragedia disfrazada de comedia, Ulisa decide revertir el antiamor de la mujer hacia la mujer y aventurarse, sacudida por la rabia, en el encuentro con sus pares. Nos identificarás por la pañoleta, la bicicleta, la pancarta, el bicarbonato, los ojos brillantes, la algarabía, como una banda de pájaros que deja el nido pero al revés. Todas volvemos, y en la calle nos encontramos. En la convocatoria del encuentro, su escritura deviene cuerpo. Es mí, el paso, entrada, salida, estancia del otro, que soy y no soy, que no sé ser, pero que siento pasar, que me hace vivir, que me destroza, me inquieta, me altera. Esta escritura, al igual que el encuentro con el otro, cuando acontece, no se produce sin riesgo, sin dolor, sin pérdida, de momentos de sí, de conciencia, de personas que se ha sido, que se superan, que se abandonan. Y no se produce sin un gasto de sentido, de tiempo, de orientación, análogo al sentido que se disemina en la palabra feminista. Al utilizar la palabra feminista, tan debatida hasta transformarse en mala palabra
para filósofas y filósofos de la deconstrucción del género por excluir su definición a otras minorías sexuales, Borrero, la autora, resuena con la Forcina Storni en su nota periodística Un libro quemado, publicado en 1919. La palabra feminista, tan fea aún ahora, suele hacer cosquillas en las almas humanas. Cuando se dice feminista, para aquellas se encarna por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal de nuestros días que no sea más o menos feminista. Podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas o desventajas del feminismo, es ya feminista. Pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad. Fin de la cita y los dejo entonces por ahí. Buenos días a todos, yo soy Luz Marina Rivas, profesora e investigadora del Instituto Caro y Cuervo, y les traigo un texto sobre vida de Patricia Engel, titulado esto, Migración en femenino, cuerpos, subjetividades y relaciones en vida, de Patricia Engel. Los éxodos, Los éxodos, migraciones, exilios e incilios han marcado profundamente la literatura latinoamericana. Las dictaduras, las crisis económicas, las faltas de oportunidades, las guerras civiles, los conflictos armados, la revolución cubana, el socialismo del siglo XXI han causado grandes movimientos migratorios en la región. Colombia ha sido un país con grandes migraciones internas y externas a lo largo de su historia. En esas oleadas han salido del país muchos escritores. En una investigación en curso nos hemos propuesto trabajar sobre obras de narradoras colombianas y venezolanas migrantes. Para este trabajo nos referiremos a Vida de Patricia Engel, colombiana y norteamericana. De Patricia Engel no hay datos sobre su fecha de nacimiento, pero diversas fuentes nos dicen que creció en los años 80. La obra de Engel, hija de colombianos, nacida en Nueva Jersey, forma parte de la literatura de los latinos en Estados Unidos y representa los problemas de esta comunidad bicultural y de la migración de la generación de sus padres. En esta autora es interesante la perspectiva de personajes femeninos que construyen subjetividades a partir de voces narradoras femeninas. Se indagan en la experiencia íntima, en sus modos de asimilar o no los cambios, en su mirada sobre el país de llegada. Los cuentos que forman parte de Vida son un cuentario, es decir, tienen un hilo conductor en su narradora, Sabina, como la autora nacida de padres colombianos en Nueva Jersey. Esta obra, publicada en 2011 en inglés, fue finalista del premio Ben Hemingway y destacada como Notable Book por The New York Times. Publicada por Alfaguara en español en 2017, ganó el premio de la Biblioteca de Narrativa Colombiana en 2017. En varios de los cuentos aparece la misma familia, el mismo origen, de tal manera que la obra puede leerse como una colección de cuentos o como una novela fragmentaria cuyo tema más importante es la extranjeridad. A lo largo de los textos, no solo la narradora y su familia son extranjeros, sino que van apareciendo diferentes personajes, migrantes de Europa del Este, empleadas domésticas, etc. La voz en primera persona de la narradora va permeando las diferentes situaciones vividas desde su lugar de enunciación. Hija de migrantes colombianos en New Jersey, enfrentada a la otredad que sufre desde su infancia. La familia es de clase media, el padre es un empresario exitoso y la madre, ex reina de belleza en Colombia, es profesional y trabaja, pero tiene dificultades para comunicarse en inglés y desea regresar a Bogotá, donde antes era alguien. En 4 de las historias, la mirada de la infancia es privilegiada. Voy a saltar cositas. El primer cuento, Lucho, que corresponde a la adolescencia de la narradora cuando tenía 14 años, narra la amistad con un joven de 16, estadounidense, de madre estadounidense también, pero con un padrastro cruel y castigador, de origen argentino, que no satisface sus necesidades mínimas.
Por ello el chico se viste andrajosamente y sufre también el rechazo de la comunidad. Se trata del único amigo en medio de una crisis familiar por la publicidad que se da a una tragedia. Un tío ha asesinado a su esposa, por lo cual los padres de Sabina se ven sometidos al escrutinio público, al racismo y a los prejuicios asociados con los colombianos. Las diferencias son palpables incluso antes de la tragedia familiar. Cito: éramos extranjeros, Spix, en un pueblo de blancos. No sé cómo terminamos allá. Hay cantidad de latinos en Nueva Jersey, pero de alguna manera terminamos en el único pueblo que solo los tiene como empleados domésticos. Todos los chicos me decían brownie debido a mi bronceado permanente, o india, porque todos los indios que veían en la televisión eran oscuros como yo. Yo pensaba que los gringos eran rosados y no blancos, pero nunca lo dije. Yo era una niña callada, solitaria y muchísimo más sola cuando mi familia se convirtió en el tema destacado del noticiero nocturno. Los padres sufren no solo por la pérdida familiar, sino porque nos estaban tildando siempre de inmigrantes criminales, por lo cual la familia debe aislarse. En medio de la crisis, solo Lucho ofrece su amistad incondicional a la protagonista y hay un asomo de despertar sexual entre ambos, truncado por un fatal accidente en el que el joven muere. La otredad del color de la piel se recordará en diferentes cuentos, como en Verde, cuando la narradora, que esta vez narra en segunda persona como para sí misma, hace memoria de su infancia. Maureen, que dijo que tu piel tenía el color de la diarrea, que tu papá colombiano traficaba con drogas, que no les gustabas a los chicos porque te parecías a sus empleadas de la limpieza, por fin está muerta. El racismo por el color de la piel no solo se dará en los Estados Unidos, también en Colombia, a donde viaja la familia en el cuento Madre Patria, luego de muchos años de estar fuera. Los tíos mayores consideran que Sabina y su hermano Cris son muy oscuros y mal vestidos. Se devela una de las razones de la migración, el clasismo de la sociedad bogotana a la que pertenecía la madre, cuya familia no terminaba de aceptar al padre de origen antioqueño, quien reitera su intención de no regresar nunca, aunque entre otras razones son esgrimidas la violencia política, el narcotráfico y los secuestros. El padre dice que Colombia es un cementerio gigante. El rechazo de la familia, de la madre hacia el padre, se hace muy claro por las diferencias de clase que la niña Sabina de 7 años va percibiendo con claridad. Ella y su hermano ansían regresar a los Estados Unidos, no se adaptan a la comida, a la falta de libertad de movimientos, por el temor a la inseguridad de los mayores, y a Sabina le produce extrañeza que uno de sus tíos le diga que Colombia le pertenece. En conjunto, Sabina tiene un sentimiento de no pertenencia a lo largo de todas las historias. En el cuento Verde se dice que intentó suicidarse en su 16º cumpleaños, un tiempo que vivió con depresión y un tiempo en que estuvo en peligro de ser abusada por un profesor. En otros cuentos encontramos a una Sabina adulta y joven, con una vida bohemia, nocturna, con parejas casuales, que la va reuniendo con diversos personajes en Miami, en su mayoría migrantes ilegales, algunos de los cuales arreglan matrimonios para regularizar su situación migratoria o entran en negocios ilegales. Así hay una historia de una relación fallida con Diego, un inmigrante argentino. Con ellos salen otros amigos, Vlad, lituano, y Elsa, ucraniana. Las condiciones de pobreza y hacinamiento de estos migrantes los llevan a distintos destinos. Elsa termina emigrando a Israel y Diego se hace traficante de drogas con mucho dinero para finalmente instalarse en México, de donde no podrá regresar a menos que cuente con la ayuda de un coyote. En el cuento Vida, la narradora conoce a Davida en casa de su novio húngaro. El novio tiene un amigo húngaro también, el novio de Davida, a quien llaman Vida. Sabina entabla amistad con esta joven colombiana de quien le extraña la dependencia de su novio Sasha. Se entera luego de mucho tiempo de salidas de las dos parejas juntas, de que Vida fue vendida a un burdel por $7,000 por un traficante de personas que la engañó en Colombia, ofreciéndole ayudarla a ser presentadora de televisión en Miami. Sasha era el guardián del burdel y en un momento dado los dos escapan, a pesar del peligro de persecución de los dueños y su madre. La familia permitió el viaje de Vida
por considerar a Miami la Jerusalén de los colombianos, en una relación de manía con el espejismo que ejerce el país del norte. Sabina tarda en ayudar a Vida. No soy caritativa, nada en mí me dijo que debía ayudar a Vida. Yo solo quería consumirla como todos los demás. Le interesaba oír una y otra vez sus historias. Sin embargo, finalmente la lleva en su carro hasta New Jersey, a la casa de sus padres. Su papá le compra un tiquete de vuelo directo hasta Bogotá. Otros personajes se van sucediendo en la obra, como las empleadas domésticas. Así la familia tiene en un momento dado una empleada guatemalteca, otra peruano-japonesa y otra colombiana, ex enfermera, que emigró luego de que a su marido lo asesinaran en Medellín. La otredad del personaje de Sabina la va acercando a esos otros que, aunque ilegales y pobres, comparten con ella, de clase media y acomodada, la condición de no pertenencia, una condición existencial que incluso la lleva a tolerar abusos como infidelidades de sus novios extranjeros o hasta golpes de Malik, un novio brasileño, por lo cual reitera una y otra vez que no cree en el amor. En sus relaciones con los distintos personajes suele reiterarse que Sabina calla, que no dijo, que se guardó lo que pensó. Esto evidencia la anticipación de no ser comprendida por el otro. Llama la atención en Vida la diversidad de personajes que se suceden a lo largo de los diferentes relatos, cuyo comportamiento es siempre expuesto y no juzgado por la narradora, que solo se confronta a sí misma, cuestionándose quién quiere ser. Solo en el cuento Vida se pregunta si Sacha, al ser testigo, no será también cómplice. De manera fragmentaria, la obra compone un país diverso y conflictivo en el que los migrantes luchan por sobrevivir y en el que constituyen un universo siempre aparte, pues siempre serán identificados por el color de la piel, el acento diferente o la falta de papeles. Bueno, entonces nos quedan unos minutos de sala y nos gustaría escucharlos, saber qué les parecieron las novelas presentadas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, bueno, a los que están adelante y también a los más. ¿Así? ¿O con micrófono? Sí, dale, con micrófono, o así. Gracias a las tres por la presentación, muy interesante. Yo quiero preguntar, si es una pregunta para las tres, sobre la relación del relato, el relato y la vida. Porque claro, aquí hay unos relatos, cómo el relato permea la vida de las mujeres colombianas o latinoamericanas. Es el relato, por ejemplo, una matriz a través de la cual se da forma a la vida, a las luchas, a esas opacidades de las que tú hablabas. Y cómo en la vida cotidiana de una mujer latinoamericana, que sabemos que está atravesada por unas formas patriarcales, digamos, establecidas, que están muchas veces dentro de nosotras mismas, podemos encontrar opacidades también, bueno, extendiendo también a la crianza de nuestras hijas, quienes somos madres de mujeres, cómo criar, digamos, mujeres o formar mujeres en esas opacidades y cómo ese relato, esos relatos pueden aportar a esa vida cotidiana de mujeres latinoamericanas en su día a día. No sé, esta relación relato-vida real, entre comillas. Hola, ¿ahí? ¿Está prendido? Sí. Yo soy una devota de que la ficción siempre es testimonio y nos invita a hacer eso, ¿no? Por un rato salir del mundo que estamos limitados a ver. Por ejemplo, yo cumplí años el 26 de marzo y a mi casa no vino ningún travesti. Yo no tengo una amiga travesti. ¿Ustedes tienen amigos travestis? ¿Amigas travestis? O sea, y viven, y son personas y están ahí, y van al supermercado. Entonces, para mí lo que tiene la ficción o el relato es que de alguna manera me permite a mí entrar en esa realidad y conocerla, y me genera empatía, empatizo. Entonces no hay mejor manera que convivir y formar grupo y entenderse que empatizando. La realidad a veces es muy alienante, no tenemos tiempo para eso. Para mí, cuanto más realidades yo conozco, más tolerante me vuelvo. Aprendo más, sé que existen otras realidades. Para mí la ficción hace eso
y en la crianza de los hijos es fundamental, porque lo que podemos ofrecer en el día a día es muy limitado, ¿no? Sí, a mí una cosa que me interesa de lo que planteabas en la pregunta es que estas narrativas que vemos en la literatura y que están en las literaturas muchas veces nos conforman como sujetos a nosotros, ¿sí? Estamos conformados por estas narrativas patriarcales, de un género dominante, de la bella durmiente, ¿sí? De la mujer que espera y teje y desteje como Penélope esperando que llegue o no llegue, o se vaya o vuelva de Troya, de haber hecho la gran hazaña, ¿no? Y haber salvado a la guerra y al mundo, ¿no? ¿Quiénes salvan al mundo en las películas todavía? Son hombres la mayoría, ¿sí? En las películas de acción, en las películas de superhéroes, en las películas de Batman, en lo que sea. Sí, que venimos hablando de Batman. Son hombres. Por allá aparecen las excepciones, ¿no? Y complementan, y entonces qué chévere, porque entonces ahí se puede dar conquista y hay otra electricidad en la película. Pero los protagonistas y los que generalmente siguen siendo hombres. Ni que hablar en la política, ni que hablar en el escenario público, ¿sí? ¿Qué mujeres presidentas hemos tenido? ¿Qué mujeres presidentas tenemos en Latinoamérica? ¿Quiénes son los directores, las directoras? Son excepciones, son excepcionalidades cada vez más, pero aún así. Entonces, estas narrativas también nos atraviesan a nosotros, ¿sí? Nuestra subjetividad está conformada en estas narrativas que vemos en las novelas, ¿sí? El amor romántico. El amor romántico es una narrativa en la que nacemos, crecemos, vivimos y quizás en algún momento nos podemos dar cuenta que en algunas cosas nos hace daño. No es tan chévere sufrir por amor, ¿no? No es tan chévere planchar llorando y escuchando que me engañó, que no me engañó. ¿No? Entonces lo que hacen las novelas y los personajes de las novelas es muchas veces hacernos dar cuenta de que no es tan chévere, ¿sí? Y de cómo esa narrativa también la tenemos nosotros. Por eso con la primera, Matate Amor, es muy fuerte, porque la primera que presenta a Paula, porque es una novela de una mujer que tiene todo para ser feliz, todo, ¿sí? Un marido, una casa hermosa en un bosque, un hijito precioso bebé, el marido la sustenta, pero es brutalmente infeliz. Está siempre al borde de un ataque de nervios, crispada con la vida que vive, ¿sí? Entonces eso también nos cuestiona, nos pone a pensar, a cuestionarnos qué queremos, quién queremos ser, qué personaje queremos construir de nosotros mismos, ¿sí? Con esa empatía con los personajes y con este cuestionamiento de por qué ella vive lo que vive, por qué le pasa lo que le pasa. Y de repente también podemos preguntarnos por qué vivo lo que vivo y por qué me pasa lo que me pasa. Ese es el poder que tiene la ficción a mi entender. Bien, a mí con mucha frecuencia me han preguntado si existe la escritura femenina. Yo digo que sí, pero no todas las mujeres escriben escritura femenina. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Que el canon literario siempre fue construido por hombres, como dice Ofelia, y esas narrativas de alguna manera nos conformaban. Entonces, ya las mujeres ya masivamente han comenzado a escribir desde la experiencia de la mujer, saliéndose de estereotipos, buscando otras formas de comunicar lo que se siente. Recomiendo especialmente a una de las pioneras, Clarice Lispector, brasileña, que comenzó a escribir sobre mujeres que aparentemente tenían todo, pero no eran felices. Y así el siglo XX en Latinoamérica nos ha dado a muchas autoras. Entonces, ¿qué hacen estas narrativas de mujeres, estas escrituras femeninas? Plantear el mundo desde la mirada de la mujer que tiene determinadas experiencias que la marcan. Y si hablamos de hijas, yo tengo 2 hijas, buenas lectoras, y precisamente esto les ha dado una óptica diferente del mundo en que viven. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, y no sé, a mí me gustaría escuchar qué piensan los jóvenes que tenemos por ahí atrás. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen en la Bella Durmiente todavía?
¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les parecieron las novelas? Si alguien de acá también del público tiene alguna pregunta, de los más grandes, atrévanse a preguntar a las mujeres. Yo tengo una pregunta. Yo también tengo una hija que tiene 9 años y a ella le inquieta, digamos, saber sobre el transgénero, sobre esto que es ya normal, el lesbianismo. Y ustedes como escritoras y literatas, ¿qué aconsejan? ¿A partir de qué edad deberían empezar a leer ciertos contenidos, no solo de libros, sino en películas y demás, para entender muy bien estas realidades? A partir de que ella necesite la información y le interese, es decir, ya. Sí, claro, hoy los niños crecen ya con esa información, o sea, abren YouTube, ven una serie y ya está la chica con la experiencia bisexual o la chica con la experiencia lesbiana. Cada vez eso es algo que nos rodea de manera más común. Ahora, el punto ahí es de qué manera abordarlo y de qué manera también uno puede quedar atrapado también en esas categorías, ¿sí? O sea, ser homosexual o ser lesbiana o ser bisexual o ser transgénero no es un certificado de libertad, ¿sí? Siguen siendo categorías sociales, pueden transformarse en imposiciones también, ¿sí? Como tengo que probar, Entonces me parece que es clave que entren en contacto, es clave que lo conozcan, siempre desde la libertad y desde la conformación de un sujeto crítico, pensante, autónomo, libre para decidir y conectado con su propio deseo. Estas las novelas que leemos, ¿no? Son mujeres que no están conectadas con su propio deseo, que no saben lo que quieren, que no tienen ni idea, porque desde chica fue silencio, baja la mirada, no te subas al árbol, no te levantes la pollera que se te puede ver, no hagas, no corras, no digas, eso no mires, no vayas a hablarle a chico, espera. Entonces, claro, eso es lo que nos genera luego una posición crítica para poder tomar decisiones, cualquiera que sea. Entonces, muy bienvenido que entren en contacto con estas narrativas y generar siempre esta capacidad de autonomía, ¿no? De crítica autónoma para los más jóvenes. Esas cosas nos hacen así, que eso quiere decir que cortamos. Bueno, muchas gracias a todos.